En esta oportunidad estaremos con el conferencista Manuel Guerrero Amaya. Él es ingeniero de sistemas, magíster en administración de empresas y PMP, un excelente conocimiento, creación y administración de empresas de tecnología, estructuración, organización de los equipos, entrenamiento, operaciones, planeación, pronósticos y seguimiento de las utilidades a nivel de producto, cliente o región, a quien le damos en este momento la bienvenida. Gracias. A todos nuestros participantes les queremos recordar que la dinámica del webinar consiste en que el conferencista tendrá 45 minutos para exponer toda su presentación. Esta presentación en este momento está siendo grabada y será depositada en el aula virtual de la Universidad El Bosque para su difusión con el permiso del expositor. De igual manera, les informamos que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat, las cuales serán contestadas en los últimos 15 minutos de la sesión. También los invitamos a responder nuestra encuesta satisfacción al final del evento, la cual también la encontrarán al final del chat. Manuel, a partir de este momento, entonces te doy paso, te damos la bienvenida y puedes compartir tu presentación para dar inicio al webinar. Bueno, gracias Marcela, buenas noches a todos. Espero que tengamos un buen rato aquí con la presentación y que nos queden enseñanzas interesantes a todos. Bueno, el nombre que dio Marcela es el correcto. Yo le tengo un nombre más corto, de implementación de la Oficina de Proyectos PMO. Y he preparado la presentación para esta charla del día de hoy. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver primero qué es una PMO, por qué es necesaria y luego cómo es que se implementa. ¿Qué es? Esto es tomado del PMBOK, que dice que la PMO es una estructura organizacional que estandariza los procesos de gobernabilidad relacionada con los proyectos y facilita la distribución de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. En algunas empresas se llama PMO y en otras oficina de proyectos. En algunos casos le incluyen otras funciones, pero principalmente es proyectos. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué se volvió necesaria? Pues porque los proyectos tienen varios problemas porque son muchos y compiten por recursos. No cumplen con las metas de tiempo, ni de presupuesto, ni de alcance. Tampoco están alineados con la visión de la empresa o de la entidad. No agregan ningún valor frente a los productos o servicios que la entidad debe proveer. Y etcétera. Entonces, nos pasa seguido en las empresas, sean privadas o sean entidades de gobierno, que se encuentra una cantidad de proyectos que están demandando a la gente por aquí, por allí, a los equipos por aquí, por allí, pero ni se pueden concentrar las personas, ni se pueden concentrar los equipos a hacer el trabajo que se requiere. El hecho de que no cumplan con las metas de tiempo es una cuestión que es muy grave. Y esto nos pasa y lo vemos en proyectos pequeños, proyectos que he visto por ejemplo, se calcula que el desarrollo de software va a durar 6 semanas, lleva 7 meses y todavía no lo terminan, y peor aún, no pasa nada, porque ya se acostumbró a que las cosas se dilatan y se dilatan y nadie pone coto al asunto. Que no estén alineados con la visión de la empresa o de la entidad es algo frecuente y es algo grave porque
tienen todos que mirar hacia una misma dirección, que es la visión de la empresa, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar. Y otros que no agregan valor frente a los productos o servicios que presta la empresa o que la entidad debe proveer. Esos son como los más comunes y nosotros tenemos en sí, en general, una enfermedad de algunos de estos puntos de que los proyectos no estén alineados con la visión o no cumplen con las metas de tiempo, ni decir presupuesto y mucho menos alcance, ¿no? Por ejemplo, cuando digo que no cumplen con las metas de tiempo, me acuerdo del túnel de la línea que se iba a hacer a una gran velocidad ya hace un poco de años y no han nada que se ve la luz al final del túnel, ahora sí. O lo que nos pasa a nivel general de macroproyectos con la autopista Villavicencio, que están siempre en falta terminar y no se concluyen porque algo pasó al comienzo que no se hizo bien. Entonces, todo este tipo de falencias eh, que se presentan en los proyectos llaman a la necesidad de tener un ente que coordine y ponga orden en las cosas. Entonces, al crear la PMO tiene una serie de responsabilidades que pueden pueden variar desde proveer funciones de soporte de la gestión de los proyectos, hasta dirigir uno o más proyectos. Ahora, la tendencia más reciente es que la PMO en cierta forma dirija uno o más proyectos, que esté en la cabeza de la dirección de los proyectos, aunque el proyecto tenga un gerente de proyecto. Es la PMO la que va a dar los lineamientos para que el gerente mantenga la línea hacia dónde ir con su proyecto. Esto es un poquito difícil de manejar, especialmente para perdón, para el gerente o el coordinador de la PMO, porque a veces hay conflicto de visión de cómo hacer las cosas con los gerentes de proyectos. Pero con el tiempo se ve que producen buenos resultados. He estado acompañando una PMO desde hace casi un año y aunque no estoy en el día a día, sí estoy en el seguimiento y que el gerente de la PMO dicte los parámetros que debe asumir el gerente del proyecto. Es molesto, pero ha sido bueno porque se ha avanzado de estar estancados a estar sacando las cosas cada vez más pronto y cada vez mejor. Hay una serie de tipos, o hay varios tipos de PMO, y el tipo de PMO también define el tipo de responsabilidad. Hay una que es la que empieza a surgir muchas veces, y es la de que hay tanto desorden, entonces se crea la PMO que se llama quiero resultados ya. ¿Qué es lo que tiene que entrar a hacer una PMO de esa clase? Manejo de crisis, poner en orden la situación, hacer cumplir las metas, tomar decisiones como de cerrar o de continuar proyectos. Y esta es la que más he visto recientemente alrededor del país, que es que vea, tenemos un desorden tal que hay que montar una PMO que ponga en orden esa cosa. A veces funciona, a veces no funciona. De por qué funciona o por qué no funciona más adelantico lo discutimos. El otro tipo que hay es el de soporte, que es una PMO consultiva que les va ayudando a resolver inquietudes a los gerentes de proyecto e incluso a los miembros del equipo de los diversos proyectos. Provee plantillas de cómo recoger la información, cómo generar los índices, cómo hacer los informes. Pueden ser plantillas en cosas como Excel o pueden ser plantillas que se crean a través de un sistema virtual en donde la gente va poniendo su información, su actualización, que eso se puede hacer lo hacen con herramientas como Oracle o el PPM
Microsoft o Siteforma, bueno, hay muchas. También impone, inicialmente recomienda mejores prácticas, pero al final tiene que terminar imponiéndolas. Mejores prácticas de qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacer las cosas. Proveer entrenamiento a los miembros de los equipos de los proyectos para que puedan subir en su nivel de entendimiento y su nivel de ejecución, y también en algunos casos la presión o el estímulo para que se certifiquen PMP o alguna otra certificación que sea necesaria, como metodologías ágiles o alguna cosa que de acuerdo con lo que esté haciendo la empresa sea conveniente tener. Soporte en manejo de la información como repositorio, y esto es muy importante, tener repositorio de información sobre los proyectos, porque más frecuente que raro es que suceda de que, oiga, alguien se acuerda del problema que tuvimos hace 2 años, que lo resolvió fulanito, pero él ya no está aquí. Y sí, se acuerdan que existió una situación y que se resolvió, pero no se acuerdan cómo. Entonces, para eso es la idea de crear y mantener repositorios de información donde la gente pueda ir y ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que se hizo. ¿Aló? Porque eso es un peligro, ella con esa gente así podrida. Hasta Aló. Perdón que oigo charlas por ahí. No, Carlos, puedes continuar. Ya silenciamos los micrófonos. No te preocupes, ya puedes continuar. Yo soy Manuel. Bueno, Disculpa, entonces Manuel. decía que información es algo muy importante, e iba a decir que es un tema de lo que está en la metodología del PMI, que es los, los activos de los procesos de la entidad, y la mayoría de esos están en información de experiencias pasadas, que es también lo que se incluye con las lecciones aprendidas. O sea, ahí tenemos 3 que son información, lecciones aprendidas y el repositorio donde está todo esto. Y puede ejercer control sobre los proyectos, que por lo general una PMO de soporte, el control que ejercen es relativamente bajo, no necesariamente es como el otro de resultados, ya que tiene que entrar y darle golpe de estado al proyecto, sino hacer control y principalmente dar apoyo. Perdón, dar soporte y principalmente dar apoyo. Entonces, esa es la de soporte, la segunda clase de PMO que más se usa. La de control hace lo que hace el anterior, provee soporte y hace que hace que se dé cumplimiento a los lineamientos de lo que la entidad dice cómo se tienen que hacer los proyectos. Es decir, hace que se adopten metodologías, bien sea, por ejemplo, la metodología del PMI, o sea, metodologías ágiles, o sea, Kanban, o sea, Prince2, lo que sea, pero hace que se adopten las metodologías. Define y obliga el uso de plantillas, formatos, herramientas, y que todo el mundo en los proyectos le dé conformidad a la gobernabilidad, es decir, que cumplan las normas o los lineamientos que fijó la empresa de acerca de cómo se deben hacer los proyectos, cómo se deben reportar, cómo se debe manejar la gestión de riesgos, cómo se debe hacer el seguimiento de los recursos humanos, etcétera. Eso es lo que hace la de control. La directiva, una PM directiva, tiene el control de los proyectos. Es más fuerte que la de resultados ya, porque ya los tiene controlados, es la que maneja los proyectos, los gestiona, y los gerentes de proyectos le reportan a la PMO. O sea, no hay gerentes de proyectos reportándole al jefe de división o al vicepresidente de A, al vicepresidente de B, sino directamente a la PMO. Ahora me pusieron música. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen?
Manuel, discúlpanos. Sí, señor, te escuchamos. Ya puedes continuar. Hay unos micrófonos abiertos, pero ya los cerramos. Ah, ok. Entonces decía que los gerentes de proyectos le reportan a la PMO y esta PMO tiene un alto nivel de control sobre la ejecución de proyectos, la asignación de personal a los proyectos, el control de los gerentes de proyectos, etcétera. Hay una quinta eh, tipo de PMO que no lo puse ahí intencionalmente, que es la PMO ejecutiva. Más adelante voy a hablar de esa, pero esa se viene volviendo muy importante porque es el paralelo con lo que pasó con la informática hace 30 o 40 años, que lo máximo que tenían las empresas era un centro de cómputo y un jefe de centro de cómputo, y eso era todo. Hoy en día se tiene una vicepresidencia de tecnologías de la información. Hacia allá se le está apuntando a la migración o a la evolución de las PMOs, que se tenga una PMO ejecutiva. Entonces, esta de la flechita azul que le pongo es de la que le vamos a poner un poquito de énfasis aquí en adelante. O sea, el portafolio. ¿Qué es lo que hace realmente la PMO? Es manejar el portafolio de proyectos. Y por lo general, digamos que si vemos la estructura como un organigrama, la cabeza del organigrama son los portafolios, después al segundo nivel están los programas y al tercer nivel están los proyectos. O sea, los proyectos de abajo, a nivel de ejecución tiene unos proyectos y en la medida que va subiendo se agrupan en programas y a la medida que los programas se agrupan se vuelven portafolios. Entonces, si pensamos en la universidad, por ejemplo, la Universidad del Bosque, el rector tendrá un portafolio global de lo que se está haciendo y hacia dónde va a ir la universidad con lo que se está haciendo de los proyectos, mientras que los vicerrectores tendrán programas y los decanos tendrán proyectos. Así más o menos es como también la jerarquía de portafolio, programas y proyectos. Entonces las PMOs buscan estructurar u organizar los proyectos en forma tal que se conviertan en portafolios. Y esto es importante. Entonces aquí tengo un ejemplo, este es tal cual copiado del PMBOK, de una versión vieja, pero es exactamente lo mismo. Arriba tenemos portafolio como la raíz, proyectos, subportafolios, programas, subprogramas, proyectos, pero no tenemos subproyectos, porque en realidad el proyecto es la unidad mínima, y ya cuando uno parte el proyecto en cosas más chiquitas son tareas, pero eso ya en este tipo de estructura no lo vemos, sino vemos portafolio, programas, subprogramas, proyectos y subportafolios, y eso es ese es de lo que se va a encargar de mirar la PMO. ¿Cómo se implementa una PMO? O sea, ¿cómo es el plan de implementación? Entonces vamos a mirar que me disculpan que le quité la animación y todo me sale de un solo golpe. Tiene unas etapas iniciales que es analice la situación. Es decir, entienda que hay un problema. Hay una situación que es un problema y ¿por qué es un problema? Y si eso es un problema, entonces, ¿cuál es la solución? Y ya sabiendo cuál es la solución, es describir cómo se verá la solución después de que haya sido implementada. Este cajoncito que debajo tiene otro que dice visión, alcance, ahí es donde está el quid del asunto. Entonces nos devolvemos. Hay una situación específica, miro por qué es un problema, busco cuál es la solución y ahora que ya sé cuál es la solución, entonces visualizo la solución cómo va a ser una vez que la haya implementado. Entonces, como para hacer un paralelo, en las empresas
o en los emprendimientos se genera una visión que es hacia dónde vamos a ir, es como un sueño, el destino final es la visión. Y en proyectos se llama el alcance del proyecto. Entonces, cuando uno ya sabe describir cómo es que se va a ver la visión al final, entonces lo describe claramente. Y aquí esto es parte del tema de definición de proyectos. El alcance es la clara definición del producto final con sus características de funcionamiento, de beneficios y de calidad una vez haya sido entregado el producto que sea. Entonces, por eso, en términos de proyectos, personalmente insiste mucho en entienda cuál es el problema y describa bien el alcance. Si no tiene bien definido el alcance, no empiece. Y una vez tenga ese alcance, defina bien o entienda bien cuáles son los beneficios esperados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la implementación de la PMO es un proyecto. Entonces, el hecho de que la PMO sea la reina de los proyectos, digamos, dentro de la entidad, no quiere decir que haya que implantarla con una metodología diferente. Es un proyecto que tiene alcance, que tiene sponsor, que tiene actividades, que tiene tiempos, que tiene presupuesto, tiene riesgos, tiene todo lo que tiene un proyecto. Entonces hay que mirarla, diseñarla e implementarla siguiendo la metodología de proyectos. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases de la implementación? Hay que hacer 2 cosas, ahí en la parte gruesa lo pongo en paralelo. Hay que hacer la gestión del cambio y darle un fuerte soporte y tener un fuerte soporte de la alta gerencia para que la cosa se pueda hacer. ¿Por qué gestión del cambio? Porque al gerente de la PMO le van a entregar una situación específica. Vea, tenemos aquí 45 proyectos y no sabemos qué está pasando. Nos cuesta mucho dinero, tenemos muchos atrasos, no es clara la respuesta que nos dan los gerentes de proyecto, los ingenieros. Entonces, implemente la PMO. Eso implica que hay que hacerle un cambio a la actitud y a la forma en que funcionan los gerentes de proyecto y los miembros de los equipos de proyecto. Por eso la gestión del cambio. Y para hacer la gestión del cambio, para hacer que se implemente bien y que funcione bien y que se asimile bien, requiere un fuerte soporte de la alta gerencia, porque hay PMOs que les dicen encárguense de esto y quedan solas. Y entonces al final de cierto tiempo dicen, ¿sabe qué? Eso de la PMO es un cuento que no sirve, túmbenla y aguantemos lo que teníamos antes y bueno, ahí con paciencia le vamos haciendo. Realmente eso sucede es cuando no hay soporte. Y soporte de arriba, ¿no? Que sepan que es un proyecto muy, muy importante para la entidad, que de la presidencia para abajo están, o de la gerencia general para abajo están involucrados y están interesados y se le da el soporte necesario a la diseño e implementación de la PMO. Entonces, me voy a volver un tris aquí, como en esto de analice la situación y por qué es un problema, entonces lo tenemos aquí abajo otra vez. Haga un análisis básico del estado actual. ¿Qué procesos y herramientas están utilizando? ¿Qué niveles de madurez tienen en cuanto a proyectos? Son novatos, hace poco que empezaron, hace mucho tiempo que empezaron, pero no han evolucionado. Haga análisis de los interesados, y los interesados son todos los miembros del proyecto, todos los beneficiarios que están esperando que se les entregue el resultado del proyecto, todos los que fueron parte del problema, etcétera, etcétera. Haga ese análisis bien sopesado, bien profundo, bien meticuloso, porque es que los interesados hay que estudiarlos y hay que analizarlos para saber cómo es su actitud frente al proyecto. Eso es como hacer un análisis de identificación de riesgos. Analice todos los riesgos y ojalá que no se le quede ninguno por fuera, por más loco que sea. Es igual con los interesados.
Identifique todos los interesados, analícelos y entienda cuál es su actitud frente a cada proyecto específico y de acuerdo con eso poder tomar una posición de cómo manejo o cómo toreo, digamos, los interesados según el tipo de actitud que tengan hacia el proyecto. Ya con ese análisis básico del estado actual, entonces ya se puede visualizar qué tipo de PMO es la que voy a poner, una de las 4 que mencionamos antes. Quiero resultados ya, de soporte, de control o la ejecutiva. Entonces, ¿cuál es la que qué tipo voy a implementar? Entonces, ¿qué tareas? Y ya con eso, sabiendo eso, ya puedo definir qué tareas y qué competencias va a tener la PMO. Le defino le hago como cuando uno va a una entrevista y le dicen, aquí está la descripción del trabajo que usted iría a tomar. Entonces, sus responsabilidades son estas y estas. Es lo mismo, es parecido las tareas y competencias que se le van a asignar a la PMO. ¿Cuál es la posición jerárquica? Es qué nivel va a tener frente a la alta gerencia, por un lado, y en qué parte de la institución va a estar insertada, digamos, para que se sepa qué nivel de autoridad tiene también. Y arme el equipo de la PMO. El equipo de la PMO puede ser tan sencillo como 4 personas o tan complejo como 30, 50, dependiendo la cantidad de proyectos y la complejidad de los proyectos que tengan, más el estado de los proyectos que debe absorber la PMO. Entonces, eso es lo que hace que define el equipo que va a tener. El tipo de personas, con qué tipo de formación y con qué niveles de experiencia van a hacer. Ya con eso, inicia el montaje de la PMO. Y el montaje de la PMO es empezar a implementar los procesos, los métodos que van a usar, los procesos que van a seguir, los métodos que también van a seguir y van a necesitar para ejecutar sus proyectos y las soluciones de TI. ¿Cuáles son las soluciones de TI? Es la plataforma que voy a usar para hacerle seguimiento a los proyectos. Eso quiere decir que los gerentes de proyecto y los miembros de los equipos de proyecto y también los miembros de la PMO van a estar permanentemente poniendo la información de sus actividades y el seguimiento de sus proyectos y el avance y los riesgos y los problemas y las dificultades y los issues que les aparecen que hay que definir, que hay que tomar decisiones. Todo eso se va a estar cargando en la plataforma para que los coordinadores de la PMO y el gerente de la PMO pueda saber en qué estado está en caso de que tenga que reportar más hacia arriba de que vamos bien, nos vamos a atrasar, tenemos riesgos, no tenemos, o tuvimos un incidente, ya lo resolvimos. Todo eso tiene que estar, mejor que esté implementado con una solución de TI para proyectos, porque de esa manera se puede hacer el seguimiento rápido. En un solo pantallazo se le puede informar al presidente de la empresa en qué vamos, o al gerente de la institución, en qué vamos, en qué estamos, qué riesgos hay y qué soluciones se le han dado y qué sigue. Entonces, por eso el énfasis de que la PMO tenga soluciones de TI para hacerle seguimiento a los proyectos. Hacer la comunicación y mercadeo es comunicarle a toda la gente de la entidad que hay una PMO, que los requerimientos de los proyectos son a través de la PMO y que ellos se encargan de direccionarlos hacia los equipos de proyectos o armar equipos específicos para un proyecto que se requiera. Y hacer el mercadeo, y el mercadeo es vender el cuento y que la gente la adapte y la adopte. Es decir, que entienda que es necesaria, que era necesaria, que es buena y que va a hacer mejor el rendimiento con los proyectos porque va a haber una cabeza que va a estar respondiendo por todo. Este tema de la comunicación y el mercadeo es importante porque una vez nos pasó en una entidad, en un banco, es un banco muy grande,
que la gerente de la PMO sufría mucho con los proyectos de informática, y es que al final el problema parecía grave, pero la solución era sencilla, y es que venían los vicepresidentes, se saltaban a la gerente de la PMO, a los gerentes del proyecto, e iban y le daban instrucciones directamente a los programadores. Escríbame el software A o el software B, y es urgente, para allá, es para esta semana, y lo necesito ya. No, pero es que, doctor, es que, ¿o qué? Es que no sabe, como dicen, ¿no sabe voltear código o qué? Y claro, ¿cómo se le va a poner un programador en contra a un vicepresidente? Entonces, deje de hacer lo que estaba haciendo y haga lo que le exigió el otro. Entonces, lo que estaba haciendo se atrasó y se fue formando ahí una cascada de problemas hasta que se identificó el problema. ¿Y qué hubo que hacer? Comunicación y educación hacia arriba. Y la educación hacia arriba fue, vean, señores, muy bueno que ustedes tengan la autoridad, pero en la PMO, por favor, no se metan, porque ustedes lo que están haciendo es creándonos más problemas. Entonces, si quieren sus productos y sus urgencias, todo eso, a través de la gerente de la PMO, y verá que le sacamos las cosas rápido. Y sí, hubo esfuerzo, porque como eran personas con autoridad, se sintieron un poco molestas, pero había que hacerlo, porque si no, la PMO se estaba desmoronando sola. Entonces, ya con ese refuerzo y con ese entendimiento de que, por favor, ustedes no sean ejemplo del desorden, entonces la cosa sirvió, se puso en orden y funcionó, y hasta donde le estuve por ahí pendiente, pues la cosa siguió funcionando. Y ya la cuarta es, ya la montó y ponga la operación normal de la PMO, es decir, póngala a funcionar. Y póngala a funcionar es, como gerente de la PMO, aceptar la responsabilidad que corresponde como gerente de la PMO y como PMO en su totalidad. Porque en la medida que la PMO crece el número de proyectos que controla y que le hace seguimiento, se vuelve estratégicamente más importante. Entonces, por eso hay que saber que la responsabilidad que se está adquiriendo es grande y puede ir creciendo. Hacer coaching, si es necesario, hay ocasiones en que hay resistencia a los gerentes de proyecto, que ahora les ponen bajo una sombrilla nueva que es la PMO. Entonces hay que hacer coaching, hay que hacer lo que decía hace un momentico, el mercadeo, para que la gente compre la idea y la acepte, y también promover la transparencia y ejecutar todas las demás funciones que tiene que ejecutar la PMO. Entonces ya entró en funcionamiento, y ya lo que hay que hacerle a la PMO es su seguimiento. Entonces, aquí yo acabo de decir que la PMO, en la medida que crece el número de proyectos, crece el número de responsabilidad. Y aquí entre paréntesis he puesto EPMO, que es Executive PMO o la PMO ejecutiva, que tiene una serie de áreas de responsabilidad. Y aquí voy a detenerme un poquito, porque a nivel global, y pues por supuesto que liderado por el PMI, se viene haciendo mucha, digamos, por un lado presión y por otro lado promoción de que se cree la PMO ejecutiva. Es decir, que la PMO deje de ser la PMO y se vuelva la vicepresidencia de proyectos. ¿Y por qué eso? Por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla, que es que la estrategia de la entidad, de la corporación, de lo que sea, siempre, sin falla, se ejecuta a través de proyectos. Entonces es importante que la vicepresidencia de proyectos esté donde se toman las decisiones estratégicas, para que la cabeza de la PMO ejecutiva pueda decir, ok, eso quiere decir que nos vamos en tal dirección, y a nosotros nos toca ejecutar este tipo de proyectos, aquel tipo de proyectos, y ya lo pueda transmitir de arriba hacia abajo a la PMO, a los gerentes de proyecto, a los gerentes de portafolio, estructure todo y puedan ejecutar la estrategia de manera impecable. Entonces, por eso el énfasis, yo al comienzo dije que
que se está avanzando hacia, como fue con la informática. Pasó de ser centro de cómputo a ser vicepresidencia de tecnologías de la información. Y en gerencia de proyectos está pasando de ser la oficina del el War Room, lo llamaban la oficina de guerra, donde se manejaban los proyectos, a que se vaya subiendo de nivel para que esté en el nivel de la toma de decisiones y puedan las decisiones estratégicas convertirla y partirla en pedacitos en proyectos para que la PMO los transmita y los puedan ejecutar. Eso es muy importante y es una evolución muy importante que viene habiendo y que nos toca a nosotros y es importante tenerla en la mira. Entonces, ¿cuáles son las áreas de responsabilidad de la PMO y de la PMO ejecutiva? Es seguir el progreso de los proyectos e implementar medidas de control, recolectar y preparar información de los proyectos para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones hacia arriba, porque dependiendo de lo que pase, vamos a hablar brevemente, como ejemplo, la autopista Villavicencio. Es que la autopista Villavicencio se cae cada rato y eso está sobre una falla geológica y vamos a seguir igual por los siguientes 30 años o 50 años. Entonces, debemos hacer algo. Y es eso lo que la PMO va a llevar para más arriba, es decir, hay que tomar una decisión con respecto a esto. Hay alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, etc. A ese nivel es que se mueve la PMO ejecutiva. Pero también la PMO normal hace ese tipo de actividades y lleva hacia arriba las situaciones para analizarlas y hacer la toma de decisiones. A ese nivel es el control de portafolio de proyectos. Estamos al nivel más alto, que es lo que se hace, controlar el portafolio de proyectos. También otra área es implementar medidas de desarrollo de los gerentes de proyecto y los equipos. ¿Qué es eso? Es que los gerentes de proyecto adquieran conocimiento y cada vez más avanzado sobre el diseño e implementación de proyectos. Igual sus equipos, su gente, que se entrene más, que se certifique PMP, que se certifiquen en riesgos, que atiendan a seminarios y congresos para que el nivel de ejecución sea mejor a nivel de proyecto. Esta es la parte de entrenamiento y coaching, que es lo que queda bajo la supervisión de las PMO. En servicio de proyectos, darle soporte operacional para la implementación de los proyectos, es decir, soporte sobre la ejecución real, la implementación del proyecto, como talleres o proveer un auditor de proyectos o un consejero de proyectos, cosas así que hay ocasiones en que el gerente del proyecto y su equipo de repente como que entran en una nebulosa y ahora qué hacemos y estamos embolatados y estamos envainados y ahora qué. Entonces, desde la barrera, un consejero de proyectos le puede decir, vea, es que ustedes están equivocados en esto, están enredados en esto y esto se resuelve aquí así, hagan esto, haga esto y hagan lo otro. Y eso cuando ya hay cancha, pues es muy, muy fácil para un consejero hacerlo y a veces nos pasa de que uno, como no está metido en la pelotera, puede ver la jugada mejor. Es como cuando viendo el partido de fútbol. Hombre, ¿por qué no le dio ahí de una vez que hubiera metido el gol? Sí, pero es que la jugada la estaba haciendo era el otro, que no la vio bien como la ve uno desde la barrera. Desde la barrera no, en este caso desde las gradas. Definir y mantener los procesos, los métodos de gerencia de proyectos y las herramientas. Es decir, se le va a dar en el tema de métodos y procesos a los gerentes de proyecto y a sus miembros de equipo. Los procesos se van a hacer aquí así. La metodología que se va a implementar es aquí así. Y las herramientas para que lo hagan, les vamos a dar estas herramientas y los vamos a entrenar en el uso de esas herramientas. Si hay gente que conoce de otras metodologías, a mí me pasó en un proyecto recientemente, tenía 23 ingenieros a mi cargo y había uno que era Scrum
metodologías ágiles y todo, no todos los días, pero sí seguido venía a ser, oiga Manuel, ¿por qué no hemos hecho el stand-up diario? No hay tiempo, no hay tiempo y todos estamos trabajando en metodología, digamos, la tradicional PMI y por favor acójase a eso. Desde el año pasado estuve en un congreso en Estados Unidos y un señor muy experto en metodologías ágiles que hizo una presentación y yo hablé con él. Y le dije, oiga, el tema del stand-up es la reunión diaria es un tema ahí que a veces se complica. Entonces me dijo, sí, ¿por qué? Le dije, sí, porque es que yo tenía un proyecto de 23 personas. Digo, con eso no es viable. El stand-up se hace con 7 a 10 personas máximo y cada persona tiene un minuto máximo para hablar y es qué hice ayer, qué problemas tuve, cómo los resolví, qué me quedó de ayer para hoy, si quedó algo, sino qué es lo que voy a hacer hoy y qué es lo que espero entregar al final del día. Eso máximo un minuto, porque si usted tiene, él me decía, yo hago con 7, máximo 10 personas, porque con 23 personas son 23 minutos diarios de todo el equipo y son 5 días a la semana, son 115 minutos por toda la gente, eso es muchísimo tiempo. Eso hay que saber qué metodología se aplica de acuerdo con el tipo de proyecto que esté teniendo. Hay ocasiones que yo he visto que es más moda que metámonos con metodologías ágiles o con Scrum. Y he visto empresas que han flaqueado mucho y que han cometido errores por mal manejo, por ejemplo, de Scrum. No quiere decir que no se pueda usar y que no sea bueno, eso es buenísimo, pero hay que saberlo manejar. Y lo otro en gestión estratégica de proyectos, que es otra función de la PMO, es hacer el proceso de selección y priorización de proyectos, de acuerdo con la estrategia de la empresa o de la entidad, que es lo más importante, basado con el análisis de eficiencia. Eficiencia de la ventaja que me va a representar para la empresa montar un tipo de proyecto X y la eficiencia que me va a hacer o la eficiencia con la que lo vamos a ejecutar el proyecto, que va a ser una sumatoria y eso agregando de abajo hacia arriba es como una bola de nieve, pero con la diferencia es que va subiendo. Entonces el impacto de abajo hacia arriba va a ser cada vez mayor y por eso es que la PMO tiene que saber cuál es el proyecto que debe ejecutar primero, así los del equipo de proyectos estén afanados por ejecutar el otro, pero es desde el punto de vista estratégico que se toman las decisiones. Por eso es importante que haga un análisis de eficiencias de proyecto e impacto de eficiencias hacia la entidad con la ejecución de dicho proyecto. Entonces, ¿cuáles son las 4 actividades que yo pienso que son claves para la iniciación del proyecto de la PMO? Entonces, 1, esto es resumiendo lo que ya mostramos, hacer el caso de negocio. También hay que pensarlo como un negocio. Cuando me inventé una cosa, me imaginé una cosa y la voy a volver producto para venderlo. Entonces, ¿cuál es el caso de negocio? ¿Cuánto me puede costar? ¿Qué beneficios me puede generar? Y qué pérdidas me está causando en este momento por no tenerlo. Entonces, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? Quiere decir que qué beneficios voy a recibir. Y ese análisis del caso de negocio es el que me va a decir si vale la pena o no vale la pena. Entonces, si no vale la pena, mejore un poquito lo que ya tiene y sigamos con más de lo mismo. Es muy raro que suceda a no ser que la ejecución de los proyectos sea muy buena. En la metodología de gerencia de proyectos está haga el acta de constitución del proyecto y obtenga la aprobación. Esto es supremamente importante porque el acta de constitución es como el contrato en el cual se define el proyecto, en el que se dice por qué se va a hacer esto, como el análisis de la situación, el alcance, la descripción del producto final del proyecto con sus características de funcionamiento y calidad, etc. El presupuesto, el tiempo
con los hitos. Hitos, ojo, que cuando uno dice hitos son los hitos del cronograma, y esta es una recomendación que muchas veces en las licitaciones dicen, y el proponente debe presentar un cronograma. Ojo que ahí el cronograma que hay que presentar es el cronograma de hitos, porque frente a ese cronograma, a esos hitos, el cumplimiento de hitos es que se amarran a los acuerdos de facturación. Entonces, hacer el acta de constitución, los hitos, los riesgos, la línea de mando, quién es el gerente del proyecto, y se firma por el sponsor, y por lo menos el sponsor y el gerente del proyecto. Eso quiere decir que ya va con aprobación. Pues, ¿cuál es el alcance? ¿Qué servicios va a prestar el producto una vez que se haga? Y se aprueba y se firma y se arranca. Ahí se arranca. Y ya pasamos a las otras grupos de procesos de la metodología del PMI, que es la planeación. En la planeación que hacemos, recomendación número 0, siempre sin falla haga la EDT, estructura detallada del trabajo. Porque con esto uno desmenuza el proyecto hasta el nivel mínimo, hasta el componente más chiquito que pueda tener mi entrega final. Y ahí le pongo tiempos, le pongo riesgos, le pongo costos, le pongo personas a cargo, herramientas que necesita, metodologías que necesita. Y cuando agrego, como si fuera un organigrama de abajo hacia arriba, voy a tener ya no solo qué es lo que voy a hacer, sino voy a tener una sumatoria del tiempo en nivel de esfuerzo y una primera aproximación ya más realista de lo que es el presupuesto. Eso es muy valiosa. Ya con eso arranco y hago organización de actividades, gestión de identificación de riesgos, etcétera, etcétera. Ya quedo muy bien armado con la EDT. Y ya de ahí en adelante es ejecutar hasta que termine. Entonces, tengan en cuenta que el montaje de la PMO es un proyecto. Y esto que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, son 4 de los grandes pasos que el PMI dice, ¿no? Bueno, hay que hacer el arranque, la planeación, la ejecución, monitoreo y seguimiento y cierre. Las 5 grandes grupos de procesos. Aquí tengo, el primero está definido de manera distinta, pero están 4. Entonces, es un proyecto y por más que sea la PMO, piense que es un proyecto. Y planéelo como un proyecto y ejecútelo como un proyecto y ciérrelo como un proyecto. Entonces, para crear el caso de negocio, ya como para empezar a cerrar, es explicar las razones estratégicas y de tipo económico que justifiquen tomar una acción. Eso es lo que hay en el caso de negocio y es lo que tengo que hacer para la PMO. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué y cuánto se pierde? ¿Qué y cuánto se puede ganar? Y póngale números. Siempre los números hablan. Entonces tengo que hacer una autopista nueva para Villavicencio o un túnel o yo qué sé, cuánto se está perdiendo por día o por lo que sea, por la situación actual, y cuánto se podría ganar dándole una solución definitiva. En el acta de constitución ya está lo que les acabo de decir, descripción del proyecto, qué es lo que se quiere conseguir, quién es el sponsor del proyecto y del negocio, qué tipo de proyecto es, en qué estado está, cuándo se inicia y cuándo termina, el alcance y los supuestos. Y hasta aquí, y aquí terminamos, determine el alcance de los servicios de la PMO, que van a ser soporte en gerencia de proyectos, metodología de gerencia de proyectos, hacerle mentoría a los gerentes del proyecto y a los miembros del equipo, soporte para las reuniones de proyectos, que se puedan entregar bien los indicadores, que se pueda contar bien qué es lo que pasa, hacer la gobernabilidad de proyectos, venderla e imponerla si es el caso, hacerle auditoría a los proyectos, las medidas que se le deben poner a la PMO, qué indicadores le voy a seguir y qué reportes va a generar, y validación del caso de negocios. Aquí, en la parte que digo soporte para las reuniones de proyectos, una recomendación que siempre hago es, cuando van a una reunión y el gerente del proyecto les va a hablar de cronograma,
o que probablemente les viene a meter los dedos a la boca. Siempre pidan indicadores, 3, 4 indicadores, y con eso ya uno sabe. Pueden pedir el CPI, el SPI, el EVA y algún otro, y ya con eso uno sabe, porque el cronograma siempre va a estar de acuerdo con el calendario. El calendario siempre le mueve y el cronograma no necesariamente le dice todo. Con los indicadores sí. Bueno, ya faltan 10 para las 9, me excedí 5 minutos y dejamos aquí. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que se haya oído bien. Espero que les sea útil y estoy atento para las preguntas. Manuel, muchísimas gracias por este gran tema para la gerencia de proyectos. A nuestros Con mucho gusto. participantes los invitamos a partir de este momento a dejar todas sus inquietudes a través del chat. ¿Y respondo preguntas de una vez? Claro que sí, sí señor. Ok. Bueno, mientras nos dejan sus inquietudes en el chat, los invitamos a participar del siguiente webinar, este 30 de mayo. El tema que trataremos es tips para la preparación del examen PMP. Bueno, tenemos una primera pregunta. Nos pregunta Camilo, ¿cuál es el tiempo adecuado o necesario para la implementación de una PMO? En realidad en eso no hay un parámetro específico porque, como le estaba diciendo, depende cómo es el estado de la situación. Hay empresas donde tienen los proyectos muy organizados y puede ser una cosa de 2 meses, menos de un mes no es viable, a no ser que ya uno haya implementado varias y tenga bastantes plantillas. Pero aún así, teniendo plantillas, hay que hacer levantamiento de cuáles son los proyectos, cuál es la situación de cada proyecto, si tienen problemas, cuáles son los problemas y por qué, cuáles son las raíces de los problemas, porque la PMO iría a atacar esos problemas y buscar que no se repitan. Entonces, hay que hacer un levantamiento y esos levantamientos, así los proyectos no sean muy grandes, toman harto tiempo y a veces uno se encuentra que cuando se está haciendo el levantamiento de información de en qué estado están los proyectos, bien los gerentes del proyecto o los miembros de los equipos del proyecto creen que es una auditoría que uno les está haciendo para fregarlos y tratan de endulzarle el cuento. Pero después la cosa, cuando ya se pone en números, la cosa no cuadra y toca volver a ir. Entonces es muy difícil decir que cuánto es el tiempo preciso. Ahora, si le piden una PMO y si son unos 10 proyectos, una cosa así, no se comprometen menos de 6 meses, porque es que requiere mucho detalle y sobre todo que no solo el detalle, sino el conocimiento de los proyectos, el análisis y la oposición de la gente de los proyectos. Hay veces que la cosa se vuelve casi que a nivel de conflicto, entonces es muy delicado. Entonces, como es manejo, hay como una especie de manejo de personal y la gente se puede sentir afectada que se me van a meter en medio de mi trabajo, como me van a meter los dedos ahí en lo que yo estoy haciendo y me lo pueden dañar. Entonces eso tiene su tacto y hay que llevarlo con cuidado. Así se lleve la autoridad que ha sido asignada por parte de la autoridad máxima. Entonces, 4 meses es una cosa razonable si hay suficiente cooperación y la cosa es clara, pero hay entidades que han gastado mucho tiempo, más de un año, año y medio, 2 años y la cosa no cuadra. De tal manera que al final deciden cerrar la PMO y esperar 1 año, 2 años y volver a iniciar. Es decir, esa espera de 1 año, 2 años es, oiga, hagamos el plan de proyecto de la PMO
y hagamos todos los requerimientos, todo lo que requiere un proyecto para implementar la PMO, y cuando ya lo tengamos claro y lo tengamos listo, lo implementamos. Entonces eso he visto que ha pasado aquí también en Colombia. Si menos de 6 meses no se comprometa. Muchas gracias, Manuel. Tenemos Oh, una siguiente pregunta. sí, Juan señora. Manuel Cubillos, ¿cuáles son a nivel nacional las mejores PMO? Es decir, ¿en qué empresas? Eso no lo puedo decir. No. Hay empresas que tienen unas PMO muy buenas, unas privadas, y en otras públicas que están mejorando mucho. Pero yo le puedo decir que, por ejemplo, en Bogotá, en la Secretaría de Integración Social, están avanzando bastante bien con la PMO que la empezaron hace más de un año, y ha sido un esfuerzo grande. Ahora, de las privadas, no, mejor no, mejor no. Ok. Juan Manuel Cubillos también nos pregunta, ¿en el sector público existen las PMO? Pues ya le acabé de responder porque le puse un ejemplo con la de la Secretaría de Integración Social. No todas las entidades públicas tienen PMO, pero sí sería bueno que tuvieran una oficina estratégica de proyectos. Hay entidades que son muy, muy grandes a nivel nacional que deberían tenerlas si no las tienen, y eso es eh, hace falta porque son muchos proyectos, son muchísimos proyectos, y hacerle seguimiento hacia, voy a exagerar, con hojas de Excel es muy complicado, pero sí las Gracias, hay. Manuel. Ok, muchas gracias. Y tenemos una tercera pregunta de Saúl Díaz. ¿Qué estrategia se debe seguir para involucrar a la alta gerencia para que apoyen la creación de la PMP, de la PMO? No, de la PMO. Realmente la estrategia que se debe seguir de, de hacer que la alta gerencia apoye es que toca evangelizar hacia arriba. Entonces puede que de pronto algún vicepresidente, por ejemplo, diga, se necesita una PMO, pero el presidente no esté necesariamente convencido o no lo tenga claro. Pero se necesita que hay que hacerle hacia arriba, hay que hacer evangelización en el sentido de que lo que yo dije de la PMO ejecutiva, la estrategia de la empresa se ejecuta a través de proyectos. Eso no hay cambio. Entonces, para que el gerente o la alta cabeza o la presidencia entienda bien, hay que explicarle bien en sus términos cuáles son los méritos de la PMO y por qué es conveniente que él esté a favor o ganarlo para que se ponga a favor de la PMO, porque los beneficios que va a recibir la entidad pueden ser tan grandes que a él como cabeza de la empresa le interesa. Después, vamos a pensar en una empresa colombiana, qué sé yo, Arturo Calle. Arturo Calle quiere sacar una línea de productos muy distintos a los que ha venido haciendo toda la vida, y eso le implica montar una planta nueva, nuevos tipos de distribución, nuevo tipo de mercadeo. Todo eso son proyectos. Y si la alta cabeza tiene muy emborrador o muy nebulosa la historia, de pronto puede que la implementación de esta línea nueva no sea exitosa porque los proyectos no se ejecutan de manera exitosa. Entonces hay que buscar que hacia arriba se les venda la idea de que es conveniente tenerlo porque esto nos sirve para esto y esto y esto, y además nos permite o nos facilita la ejecución de la estrategia de la corporación. Esa es la forma un poco más clara y efectiva, y entonces hay que armarse de ejemplos y de números para persuadirle de que nos vamos a ahorrar 100 millones al año o vamos a incrementar la participación del mercado en un 25%, lo que sea. Entonces, con esos números sí entienden y se van a volver, y hay que volverlos
hinchas de la PMO. Muchas gracias, Manuel. Y ya para terminar, una última pregunta de Saúl Díaz. Sí, ¿Sería una buena estrategia iniciar con una PMO de soporte y luego seguir con las otras? sí, sí, la más sana, digamos que uno inicia bien o con una dictadura, quiero resultados ya, o con una de soporte. La de soporte es un poco más amigable a los gerentes de proyecto y a los miembros de los equipos de proyecto y podría ganarse el apoyo de ellos y la cooperación de ellos más rápido que cuando uno entra con una PMO de quiero resultados ya, pero cuando se dice quiero resultados ya es que de pronto toca decirle a más arriba, oiga, es que toca despedir al gerente de tal función, toca quitarle tales responsabilidades a tal persona o a tal líder de proyecto porque no lo está haciendo bien, está confundiendo a la gente, etcétera. Entonces, ese tipo de PMO es de línea dura, mientras que la de soporte es un poco, puede ser de línea dura, pero el hecho de que la gente sepa que es una de soporte es como, ah, caray, qué bueno, me vienen a ayudar. Entonces es mejor una de soporte que es más fácil de vender. A no ser que sea caos completo, toca entrar eh, con la de quiero resultados ya que es dura. Bueno, a nuestro conferencista Manuel Guerrero y a cada uno de los participantes, les damos las gracias por participar en este webinar. Los invitamos nuevamente a participar de nuestro próximo webinar, el próximo 30 de mayo, 8 de la noche, en el que trataremos tips para la preparación del examen PMP. También los invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción de este evento, que ya dejamos en el chat. A todos les deseamos una feliz noche y mil gracias por su participación. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido y cualquier otra pregunta a través de Marcela o de Cristian, por correo yo la respondo. Entonces, que tengan Manuel, una feliz muchísimas noche, muchas gracias. gracias. Mil gracias a todos, les deseamos una feliz noche. Ok.